mensaje y los siguientes tres mensajes después de este es que entendamos el propósito de Dios al escribir este libro, porque no está en nuestras Biblias solamente para hacernos difícil el encontrarlo. ¿Ya lo encontraron en sus Biblias? ¿No? Ok, siempre en la página 1, índice, vamos a poder encontrar las respuestas, ¿verdad? A dónde están ubicados nuestros libros. Y mientras lo ubicamos y mientras ponemos en nuestras hojas qué es lo que sabes el día de hoy acerca de Ageo, quiero que te hagas una pregunta, y ese es el título del mensaje de esta mañana. Así que si estás tomando las notas del sermón, pone esto como título. ¿Es Dios lo más importante para mí? No contestes. Y si ya contestaste en tu mente, mantén tu respuesta ahí hasta el final del mensaje. Te voy a repetir el título del mensaje. ¿Es Dios lo más importante para mí? Vamos a leer juntos Ageo capítulo 1 del verso 1 al 15. Dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 4 dice, ¿es acaso tiempo para ustedes, para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Otras versiones dicen casas lujosas, mientras que está mi casa desolada. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes, en el año segundo del rey Darío. Para entender un poquito mejor este primer mensaje, lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es la situación o el contexto, es decir, ¿por qué está Ageo diciendo lo que está diciendo?
Después vamos a ver una demanda o un reclamo de parte del Señor. Y como tercer punto, vamos a ver la respuesta del pueblo a la demanda del Señor. Por principio de cuenta, es importante para nosotros entender que Ageo fue uno de los profetas, como algunos dijeron, ¿verdad? Al principio, cuando les pregunté qué sabíamos de Ageo, uno de los profetas que ministró a Israel luego del exilio babilónico. Ahora, ¿en qué consiste el exilio babilónico? Después de muchos, pero muchos avisos, Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo. Es decir, a pesar de los constantes llamados de Dios a su pueblo, y eso lo miramos, ¿verdad?, en los profetas, cuando dice Dios, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Por ejemplo, en Jeremías 2:13 dice, mi pueblo ha cometido dos maldades, me abandonó a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y eso fue una constante, ¿verdad? Cuando se divide el reino, comenzó a introducirse la idolatría, comenzó a buscar el pueblo de Dios ayuda, no en Dios, sino en otras naciones. Comenzaron a copiar los altares de otras naciones. Y bueno, Dios constantemente le decía a su pueblo, hey, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pero ellos no escucharon. Finalmente, en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén y arrasó con el templo. Se recordarán cuando hemos leído la Biblia, ¿verdad? Que Salomón levanta un templo. ¿Se acuerdan? Que era donde se ofrecían los sacrificios, era el centro de adoración. Pero llegó el punto donde Israel decía, no, mira, no nos va a pasar nada. Tenemos el templo. El templo nos protege. Bueno, resultó que sí pasó. Y fueron llevados, antes se usaba pues que llegaba, en este caso, Babilonia, a Israel, destruyó el templo y se llevaban cautivos al pueblo de Israel. Esto es lo que se le llama exilio. Entonces, cuando leemos que un profeta está hablando post-exilio, significa que ya que habían regresado del exilio. Ahora, ¿cómo pasó esto? 70 años después, cumpliéndose la profecía de Jeremías, ustedes la pueden buscar en su casa en Jeremías 25:11, se dan cuenta que Dios promete que después de que se los han llevado al exilio, van a regresar. 70 años después, Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y emitió un decreto en el año 538 permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esta es una historia tan bonita. Fíjense, Esdras 1, por favor. No sé qué pasó con mi computadora. O se hizo chica la pantalla o cada vez veo menos. Qué bárbaro. Ok, Esdras, pongan la marquita en Ageo, ok, porque nada más quiero llevarlos a lo que les estoy diciendo. Ojalá me haya sabido explicar, pero básicamente Babilonia conquistó muchas naciones, incluido Israel, y se han llevado cautivos a Babilonia. ¿Recuerdan la historia de Daniel y sus amigos? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ok. Bueno, estaban en Babilonia porque fueron de entre los que se llevaron para allá. ¿Ok? Dice, en el año primero del Ciro, rey de Persia, y fíjate la siguiente frase, para que se cumpliese la palabra de Jehová. No es porque el pueblo se estaba portando bien, no, era para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y por escrito en su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová. Quiero llamar su atención aquí, iglesia.
este es un rey pagano, ¿ok? Y fíjate lo que está diciendo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de ese lugar con plata, oro, bienes, ganado, además, ofrendas voluntarias. Bueno, pudiéramos seguir leyendo ahí la historia, pero aún el rey Ciro, ¿verdad? Le devuelve los utensilios que Nabucodonosor, o sea, el rey de Babilonia, se llevó del templo de Dios cuando lo conquistó. Y es como un retrato a la historia del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Pero Dios dice, no se van a ir con las manos vacías. Y los egipcios les dan, ¿verdad? Bueno, es algo similar. Entonces, permitiendo que los judíos regresaran en el año 537 antes de Cristo, aproximadamente 50,000 judíos regresaron a Jerusalén. Estos fueron liderados por Zorobabel y por Josué, el sumo sacerdote. Tan pronto ellos regresan, leemos en Esdras 3:3 que ellos reparan el altar para poder así realizar sus sacrificios. Y para el siguiente año habían reedificado los cimientos del templo. O sea, todo iba, como se dice coloquialmente, viento en popa. Hasta que unas tribus vecinas comenzaron a oponerse a la reconstrucción, especialmente los samaritanos. Si a eso le sumamos que Ciro muere en batalla, su sucesor, el rey Asuero, comenzó a recibir presión para que detuviera la reconstrucción. Entonces, la presión, hay un cambio de rey, y esto produjo un desánimo en los israelitas hasta que finalmente la reconstrucción se detuvo. Y es precisamente en este momento donde Dios levanta al profeta Ageo y a Zacarías, que son contemporáneos, para traer un mensaje al pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver cómo Dios, y esto es bien importante, Dios está queriendo sacar a su pueblo de la apatía a través de su palabra. Ellos habían comenzado bien, ellos habían regresado. Aún leemos ahí, ¿verdad? Que ellos en cuanto llegaron a Jerusalén, hicieron una ofrenda, se calcula de muchos millones, o sea, trayéndolo al tiempo actual, ¿verdad? Pero bueno, pues presión por allá, presión por acá, como se dice comúnmente, se fueron enfriando. Dijeron, bueno, pues ahí habían puesto los cimientos del templo, ahí más o menos hacían los sacrificios, se comenzaron a acostumbrar, vaya. Y vamos a ver en este libro, aunque es muy corto, que 23 veces en las cuales se hace referencia a la palabra de Dios. Así dice el Señor, el mensajero de Dios, vino la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque cuando nosotros experimentamos sequía espiritual, lo que nos ayuda a salir de esa sequía espiritual es la palabra de Dios. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, cuando nosotros pausamos nuestro día y decimos, Señor, a ver, necesito que me hables. La palabra de Dios tiene poder. Es muy común el día de hoy, ¿verdad? Ir a X o Y lugar para que oren por ti o por él o por aquel y vuelvas a avivarte. Pero eso no es bíblico.
O sea, lo bíblico es que Dios trae un despertar, un avivamiento a través de su palabra. Entonces ya hemos entendido la situación. El pueblo regresó, el pueblo empezó bien, pero de repente el pueblo como que dijo, bueno, pues ¿cuál es la prisa, verdad? No hay prisa más adelante y el templo está así construido. Ahora, ¿por qué era tan importante el templo? Porque el templo implicaba la presencia de Dios. El templo es donde el pueblo llevaba sus sacrificios. El templo era donde el pueblo recordaba el pacto único que ellos tenían con Dios. El templo implicaba también la prioridad de Dios en sus vidas. Entonces, en el versículo 2, Dios comienza con esta demanda, este reclamo. Y me gusta mucho porque dice, así dice el Señor, versículo 2. Y Dios, a través del profeta, dice, o sea, dice lo que el pueblo dice. A lo mejor no con sus palabras, pero sí con sus acciones. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo estaba diciendo, o sea, sí queremos reedificar el templo, solamente que no ahorita. O sea, sí sabemos que Dios es importante, solamente que ahorita estoy haciendo algo más. Estamos reparando nuestras casas, estamos comenzando a cosechar el ganado, estamos ocupados. Pues venimos regresando. Y entonces Dios comienza a recordarles que sus prioridades están desorganizadas, que están ocupados en algo más. Que si bien ellos decían que querían reconstruir el templo, siempre era más adelante. Y un comentarista dice que el diablo se encarga de engañar a las personas, no en odiar a Dios, sino en dejarlo para mañana, provocando así que se olviden de Dios, ocupando su hoy. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque es frecuente escuchar a las personas decir, no tengo tiempo, el tiempo vuela, se me acabó el tiempo, es que ando a las carreras, estoy emprendiendo, tengo que trabajar tiempo extra, ustedes saben, mi hijo va a entrar a X lugar, tengo que esforzarme más. Es muy común ahora que en los matrimonios los dos trabajen para el recurso económico y volvemos a lo mismo. El problema es que decimos que no tenemos tiempo. Y es importante entonces volver al título del mensaje. Es Dios lo más importante para mí. Porque es una realidad que cuando algo es importante para nosotros, sacamos tiempo. Yo recuerdo en mis tiempos, no sé cuántos se pueden identificar, no había tanta escuela privada, ni existía. Y entonces ir a las escuelas públicas era un levantarte a las 12 de la mañana y ir a sacar ficha, con tal de, ¿verdad?, que uno estuviera en una buena escuela. Cuando uno va al seguro social, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Saca el tiempo. No nos sobra el tiempo, pero lo sacas la ficha, vas, haces el coraje, te dicen que no tienen lo que necesitas. ¿Y qué vuelves a hacer? Vuelves a sacar tiempo. O sea, imagínate que vayas al doctor y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir. O sea, si no cambias tus hábitos, te vas a morir. No tengo tiempo. Es ilógico. Bueno, poniéndonos en la vida espiritual,
este pueblo, este pueblo olvidó cuál fue el propósito de Dios al sacarlos de Babilonia. Por eso es importante para nosotros recordar y conocer el contexto. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Ellos no podían adorar a Dios como estaban acostumbrados. Ellos comenzaron a sumergirse en la cultura de Babilonia, en una buena economía. Ellos comenzaron a olvidar sus raíces. De hecho, cuando leemos Esdras, si tienen oportunidad en la semana, les recomiendo que lo lean, porque es un libro que va junto con pegado, ¿verdad? Como dice el dicho. Nos damos cuenta que solamente 50,000 personas salieron de Babilonia. O sea, no se fueron todos. ¿Por qué no se fueron todos? Porque estaban bien a gusto. ¿Qué dijeron? Pues que alguien más vaya. Que alguien más se encargue de construir el templo. Nosotros estamos bien a gusto, pues los hijos ya están grandes, ya estamos aquí. Y básicamente lo que estaban diciendo era, todavía no llega el tiempo. Entonces el versículo 3 dice, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras está mi casa desolada? Básicamente el reclamo se extiende y dice, ¿ustedes consideran más importante sus prioridades que la mía? Ahora, en aquel tiempo existía el templo, ¿verdad? O sea, ellos iban al templo. Era el lugar donde Dios traía su gloria. Nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Cada hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Pero la idea de las prioridades sigue siendo la misma. ¿Cuántos de nosotros decimos, sé que necesito leer la Biblia, pero no tengo tiempo? Sé que necesito orar, me hace falta orar, pero no tengo tiempo de orar. O sea, yo no sé cómo le hace la gente que ora. O sea, tienen 27, 30 horas sus días, mientras que el mío solamente tiene 24, no alcanzo a orar. Sé que necesitaría estar sirviendo dentro de la iglesia, pero no tengo tiempo. Sé que necesitaría comprometerme con la iglesia, pero ahorita, no puedo. No tengo tiempo. Alguien más que lo pueda hacer. Que alguien más se levante. Que alguien más reconstruya. Y es importante estar rebotando la pregunta que les hice al principio, que es nuestro título, y ver si realmente con nuestras acciones demostramos que es Dios lo más importante para nosotros. Alguien dijo que la santidad es reducir la brecha. ¿Saben que lo que es la brecha del camino? Reducirlo, hacer pequeño entre lo que creemos y lo que hacemos. Porque no creo que haya alguien aquí que no diga, Dios es lo más importante para nosotros. Pero entre eso y nuestras acciones, ¿qué tan abierta es? Sabemos que deberíamos de hacer ciertas cosas. Es lo que creemos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, por ejemplo. Pero ¿qué tanto se abre la brecha? Sabemos que, por ejemplo, tenemos la gran comisión, que gente a nuestro alrededor se está perdiendo. Lo creemos, lo hemos leído. Aquí está lo que creemos. Pero ¿dónde está nuestra acción? Sabemos que necesitamos a Dios para todo lo que hacemos. Para nuestra familia, nuestro matrimonio, para educar a nuestros hijos.
pues aquí está lo que creemos, pero ¿dónde está, o sea, lo que estamos haciendo? Versículo 5 dice, ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, es decir, vean cómo están sus vidas, reflexionen acerca de su conducta, vean su vida. Siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Y luego vuelvo a decir lo mismo, consideren bien sus caminos. La consecuencia de la desobediencia del pueblo es que no había resultados, los resultados que ellos esperaban. No sé cuántos de ustedes tienen alguna prenda que les gusta, pero que tiene un agujero en la bolsa. Yo tengo un pants que me gusta porque tiene muchas bolsas, pero una de las bolsas tiene un agujero. Y no sé por qué, parece, ¿verdad?, de adrede, que ahí pongo las monedas. Y obviamente, pues sabemos que las monedas que se echan en un saco roto o una bolsa rota, pues se van, ¿no? El pueblo de Dios decía, oye, pues estamos buscando, le estamos trabajando tiempo extra, estamos haciendo esto, aquello, pero no hay un resultado. Dios dice, pues claro que no hay un resultado. No hay un resultado porque yo no soy lo más importante en sus vidas. Porque se les olvidó cuál fue el propósito por el cual yo los traje de Babilonia. Y es interesante, Nefi, al inicio de la oración, nos hablaba de lo importante que es tener siempre presente en la memoria de dónde nos sacó Dios. No para darnos latigazos, ¿verdad?, sino para estar siempre agradecidos. Sé que conforme vamos creciendo, amigos que nosotros conocíamos, pues toman otras decisiones y aunque de alguna manera pertenecíamos a un grupo, de repente empezamos a ver las consecuencias de sus acciones. No sé si les ha pasado que tú conoces a alguien y de repente pues Dios te alcanza y parece que vamos para donde mismo, pero realmente no vamos para donde mismo. Y escuchas de lo que está pasando con ellos y dices, ay, así estuviera yo si Dios no nos hubiera alcanzado. Y es importante recordar eso para tener una actitud de agradecimiento. Sí, Señor, si no fuera por ti. O sea, las alabanzas nos ayudan a recordar eso. Entonces, por eso es que Dios le dice, hey, mira tu camino. Mira cómo estás. Estamos así, dice Dios a su pueblo, porque no han construido el templo. Ahora, no es que Dios, ¿verdad?, dijera, ya construyendo el templo, ya. No, el tema era sus corazones. El construir el templo implicaba que Dios era lo más importante para ellos porque implicaba la presencia de Dios en ellos. Versículo 8 dice, suban al monte, traigan la madera y reedifiquen el templo. Ellos, como les decía, ¿verdad?, al principio cuando regresaron, fíjese, vamos a leer juntos. Esdras 2:69. 2:68. Dejen la marquita en el geo porque pues de ahí no nos vamos a mover los próximos 3 domingos. ¿Listos? Estamos hablando aquí de cuando ellos llegan, ¿verdad? Dice, cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén,
Algunos de los jefes de la familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Cada jefe dio lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 601,000 monedas de oro, 3,000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. ¿Okay? O sea, ellos hicieron una colecta, ¿verdad? Pero bueno, se presume que pasado el tiempo, pues ellos comenzaron a utilizar la madera, el oro y todo lo demás para sus casas. Por eso es que el reclamo dice, hey, ustedes tienen sus casas bien lujosas. Hombre, o sea, pasabas por el fraccionamiento, ¿verdad? De ahí de Israel y casas bien bonitas, del templo cayéndose a pedazos. Pero sus casas con cochera, ¿verdad? Así se dice, ¿va? El portón eléctrico. Entonces dice, hey, suban al monte, traigan la madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Es decir, Dios dice, hey, suban, reedifiquen el templo para que yo sea glorificado en su diario vivir. Y vuelve a lo mismo, dice, esperan mucho, pero hay poco. Lo que traen a casa, yo lo aviento. Es decir, la expectativa, vamos a decir, de la cosecha era mucha. Hombre, ahora sí, parece que puedo imaginarme al esposo. Ahora sí, vieja, vamos a salir adelante. Ya hay la cosecha, los animales. Y de repente, ¿verdad? El animal se enfermó, la cosecha no. Dice que se cerraron los cielos. Dice el versículo 10, los cielos han retenido su rocío. O sea, en aquel tiempo, acuérdense que no había sistema así de como ahora va, sistema de riego como el de ahorita. Entonces, los cultivos se manejaban pues, por la lluvia. Entonces dice, lo que traen a su casa yo lo soplo, lo aviento. ¿Por qué dice? Por causa de que mi casa está desolada. Esto es en el versículo 9. Mientras que cada uno corre a su casa, otra vez, las prioridades volteadas. Ellos habían regresado a Jerusalén, no a construir sus casas, a reconstruir sus casas. Ellos habían regresado a Jerusalén a reedificar el templo. Nosotros hemos sido alcanzados por gracia. Ahorita Arely lo comentaba en su oración. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pedro dice, ¿verdad? Que somos un pueblo escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero de repente, como seres humanos, nos empezamos a ocupar y nos empezamos a enfocar en otras cosas que no deberían de ser lo más importante. Empezamos a tener trabajo, empezamos a tener dinero, empezamos a caer en la cultura del consumismo, ¿verdad? Y queremos trabajar más y más y más y más. Y entonces, como consecuencia, pues no tenemos tiempo para Dios. Y entonces, con lo poquito que le damos a Dios, queremos ver grandes cambios en nosotros. ¿Por qué no me quita la falta de paciencia? ¿O por qué no tengo fe? ¿O por qué no logro ser constante? Bueno, es que nosotros no hemos logrado hacer de Dios lo más importante en nuestra vida de vivir. ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis Dios le manda las cartas a las iglesias y le dice a la de Éfeso, ¿verdad? Has hecho muchas cosas buenas, o sea, híjole, al principio andabas al 100, pero tengo contra ti lo más importante, que te has olvidado de tu primer amor. Y entonces este pueblo se olvidó. Y entonces dice Dios en el versículo 10, por tanto, por causa de ustedes. No es que Dios no quisiera contestar a las oraciones. De hecho, Isaías
59. 1 dice así. Escuchen, Isaías. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Pues, es decir, el pueblo decía, no, pues Dios no escucha. Dice, son sus pecados los que han separado, lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escucha. Entonces, es lo que le está pasando aquí al pueblo, ¿verdad? Ellos estaban ocupados en sus cosas y viene la sequía, vienen las bolsas rotas, no les alcanza, no les rinde porque las prioridades están al revés, volteadas. El tercer punto y la respuesta dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, es que no había apellidos, pues entonces así se manejaban, ¿verdad? Yo sé que a veces leemos así los nombres y como que está medio complicado. El sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, fíjense qué bonita parte aquí, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y luego mira esta parte, y creo que lo mirábamos el miércoles. Y temió el pueblo delante del Señor. Algo que se ha perdido en nuestros tiempos es el temor a Dios. O sea, tú miras la sociedad y es una falta de temor a Dios impresionante. O sea, los valores, la cultura. Pero aquí el pueblo teme a Dios en el sentido de que ellos estaban conscientes de que Dios estaba con ellos. De hecho, en el versículo 13 es lo que dice, y es una vez más la misma frase que les digo que la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor. O sea, esto no es algo que Ageo estaba usando, ¿verdad?, para manipular al pueblo. Esto es la palabra del Señor. Nosotros necesitamos, iglesia, escuchar la palabra de Dios. Tú no vienes aquí el día domingo a que yo te cuente chistes o que te cuente mis historias, que te cuente lo que a mí me pasó una vez. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y esto es bien importante para nosotros porque a veces cuando leemos las historias así, ¿verdad?, como esta, decimos, híjole, pues Dios está enojado con ellos. Y por eso está enojado conmigo. Y pues por eso no me va como me va. Y pues siempre voy a estar así. Por principio de cuenta, recuerda esto. Es Dios quien está buscando sacar a su pueblo de la apatía. Es Dios moviendo el corazón de Ageo a llevar un mensaje que no era popular. Es Dios a través de su palabra diciéndole a su pueblo, hey, vuélvanse a mí, reconstruyan el templo. Recuerden que yo soy lo más importante para ustedes. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque hay solamente un Dios. O sea, no hay tres opciones, ¿verdad? Y cada quien se acomoda al que mejor le parece. Jonás 2:8 dice que aquellos que se van tras ídolos abandonan la misericordia de Dios, se voltean, le dan la espalda. ¿Por qué? Comienzan a hacer otros ídolos, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy algunos de nosotros estamos en una frialdad hacia Dios, es Dios a través de esta serie queriéndonos mover, sacarnos de ahí, ayudándonos en amor a darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Se los he dicho en otros casos. Amor no es decirles, oye, estás muy bien, ¿eh? Eso no es amor. Sí, bueno, si no estamos bien, me explico. Si yo estoy haciendo algo mal, y alguien
O sea, yo quiero que alguien me diga, y sabes que estás haciendo algo mal. Yo creo que todos caemos en ese punto, ¿verdad? O sea, decir, hey, ¿sabes qué? Si me equivoco, pues si no estoy viendo algo, pues yo quiero que me digan. O sea, imagínate, hay gente que dice, no, yo no voy al doctor porque si voy al doctor me van a decir malas noticias, entonces prefiero vivir en la ignorancia de no saber si estoy enfermo o no estoy enfermo, va, porque si voy al doctor me van a decir y no quiero, así estoy bien a gusto. ¿Has escuchado? Hey, ya fui al doctor y ya me dijo todo lo que... Digo, algo así a veces es espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios, iglesia, es la que nos puede sacar de esa apatía. De decir, hey, ¿es realmente Dios lo más importante para mí? A ver, voy a hacer un inventario de lo que yo hago con las 24 horas que Dios en su misericordia me permite tener. No, no, es Pedro quien dice, ¿verdad? Los compañeros de ustedes de antes se sorprenden de que ustedes no vayan junto con ellos, haciendo las cosas de las cuales ahora se avergüenzan. No sé cuántas veces les ha pasado, va, que uno dice, sí, me acuerdo cuando yo hacía esto. ¿Te acuerdas? Híjole, qué mal andaba. Pero ahora nuestra perspectiva es bien diferente. Y eso no es obra de nosotros. Eso es la gracia de Dios que transforma la vida de una persona. Y ese agradecimiento nos debería de ayudar, habilitar, a hacer de Dios una prioridad. El tema es que cuando no hacemos una prioridad a Dios, comenzamos a acumular actividades en nuestro diario vivir y entonces lo que queda hasta abajo en algunas ocasiones es Dios. Y entonces ya no tenemos el tiempo para Dios, o ya no tenemos el dinero para apoyar la causa de Dios, o ya no tenemos las ganas de compartir el evangelio porque estoy bien cansado. Antes sí le hablaba a la gente de Dios, pero ahorita ando bien cansado, no tengo tiempo. Y entonces, esta va a ser una serie que nos debe de ayudar a decir, ok, no me puedo quedar así. O sea, no me puedo quedar así pensando, bueno, pues estoy mal, pero pues así soy. Y, ay, pues ni modo. No. Porque aquí la clave es que ellos reaccionaron. Reaccionaron porque recordaron esto que dice aquí, yo estoy con ustedes. Dice el versículo 14, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Entonces, iglesia, si el día de hoy estamos atravesando quizá una situación difícil, va a ser la palabra de Dios. O sea, tenemos que recordar, hey, no estamos solos. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para que podamos vivir de una manera diferente. Sí, aún como cristianos a veces nos distraemos y los miércoles lo hemos estado viendo acerca del pecado remanente que nos queda. Pero al principio te hice la pregunta, ¿es Dios lo más importante para mí? Y a lo mejor cuando yo estaba buscando el título, que no soy el más creativo para poner títulos, pues uno se apresura a decir, claro, por supuesto. Pero a través del mensaje uno comienza a decir, ay, híjole, pues sí es cierto, es que ya este día estoy ocupado con esta, aquel día estoy ocupado con aquello. Y nos damos cuenta que lo que le damos a Dios en tiempo, en esfuerzo, en devoción, pues se va reduciendo. Que solamente tenemos 24 horas. Y entonces nosotros necesitamos utilizar, perdón, sabiamente lo que tenemos. Aquí el pueblo es levantado por Dios. Aquí tanto Zorobabel como Josué son levantados por Dios. El pueblo es levantado por Dios.
y comenzaron a hacer lo que no habían hecho durante 16 años en muy pocos días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros nos exponemos a ella, ella tiene el poder de transformar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, que es capaz de ir a lo más profundo de nuestros corazones. Por eso es que cuando el enemigo quiere ocuparnos, ¿qué es lo primero que decimos? Y no tengo tiempo, no he leído la Biblia. Pero sí sé que es importante, pero no la he leído, pero sí la quiero leer. Y ahí estamos en ese dilema, vamos a decirlo. Y yo creo que hoy es un buen día en el cual el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia para que podamos realmente darnos cuenta, hey, examina tus caminos. Él nos ama con amor eterno. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es la esperanza para aquellos que somos cristianos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, pedimos que este mensaje nos llene de esperanza, nos anime, de recordar, Señor, tu amor, tu fidelidad para con tus hijos. Te pedimos de manera especial, Señor, por aquellas personas que en esta mañana pueden reconocer que no eres tú la prioridad en sus vidas, que tú hables a sus corazones y que les ministres, Padre, de una manera muy especial. Padre, si el día de hoy está alguien aquí o nos ve a través de las redes que no te conoce, aún, Señor, si cree que te conoce, pero realmente no te conoce, pedimos que tú traigas una convicción de pecado a sus vidas. Que se dé cuenta, Señor, de su condición espiritual y de la necesidad de arrepentirse de sus pecados. De creer, Señor, que Jesús vino, vivió una vida perfecta, pagó por sus pecados y por nuestros pecados y resucitó al tercer día, pagando así, Señor, la totalidad de todos los pecados. Te damos gracias, Señor, por aquellos que somos tus hijos y que aún en momentos como los que hemos leído el día de hoy, de sequía espiritual, podemos seguir confiando y creyendo en tu fidelidad. Si aún siendo tus hijos, Señor, nos hemos distraído, te pedimos que nos ayudes, que nos despiertes en amor, de tal manera, Señor, que podamos volver a las primeras obras. En el nombre de Jesús, amén.